Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos no cesa de Los Hechos de los hablar Apóstoles. palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dio. ¿Es esto así? Y vamos a ver algo que nos va a afectar para nosotros en este tiempo, especialmente para los que estamos saliendo del cristianismo tradicional. Y para que podamos comprender también, miren cómo ha cambiado la mentalidad del cristiano tradicional con lo que realmente en la antigüedad se creía, cómo se ha hecho una tergiversación. Y también del mundo hebreo y mundo judío. Bueno, vamos a empezar ya. Empezamos leyendo el capítulo 6, versículo 1 para entrar en contexto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Griegos, hablamos que eran los que hablaban, judíos que hablaban en idioma griego, o helenistas. Y hebreos que hablaban probablemente el arameo, o ortodoxo, o tradicionales, que ya formaban parte de una misma comunidad. Hay una cosa que tienen que entender muy bien. En la antigüedad, por más que vos tenías una tendencia o una descendencia griega o antepasados griegos o cultura diferente o pensamiento diferente, cuando tenía un fin o un propósito, un objetivo, ellos hacían uno. Muchas veces los judíos, por ejemplo, ellos se identificaban como judíos. Somos judíos descendientes de Abraham. Pero dentro de ellos, dentro de su mundo, ellos tenían diferentes tipos de posturas y pensamientos. Pero eso no los separaba a ellos. Debatían, charlaban, discutían. Dice que cuando ellos discuten parece que se están mandando a la... Pero no, en realidad están discutiendo nomás. Después se termina otra vez tomando un café. Esa es se llama la madurez espiritual. Cuando vos tenés la capacidad de sentarte con alguien a charlar, debatir, interactuar con puntos de vista, sean correctos, sean diferentes, y después del debate poder nuevamente charlar de la familia, de la vida, y tomar un café y seguir la vida normalmente. Pero la decadencia espiritual hace que ocurra lo que vemos hoy en día, la persecución, las críticas, la murmuración, los pleitos, las guerras, las peleas, inclusive lo que ocurría cuando los judíos, algunos judíos ya no podían tolerar. Y eso vamos a ver nosotros que ocurrió en aquel tiempo, ocurrió en los tiempos pasados y ocurre en nuestros tiempos también. Bueno, entonces, habiendo el debate acá, se preparó personas con capacidad de poder interactuar con los dos grupos, tanto con personas de mentalidad griega, con personas de mentalidad hebrea. Entonces los 12 convocaron a multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Elohim para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, dice, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. 3 condiciones: buen testimonio, Espíritu Santo, que quiere decir conocimiento de la Escritura, y sabiduría, capacidad de manejar los temas. A quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a 7 personas. Entre ellos estaban Esteban, un varón lleno de fe y de Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, Nicolás, prosélito de Antioquía. Solamente de Esteban, por lo visto, este relato es solamente para hacernos hablar, para mencionarnos acerca de este hombre llamado Esteban. Por más que mencionó todo el problema que había entre griegos, pero no, acá el tema es un hombre que se va a enfrentar al concilio de Jerusalén y les va a demostrar que los creyentes en Yeshua, los de la secta del camino, no eran diferentes a ninguna secta del judaísmo, sino que realmente ellos estaban enseñando lo que dice la Escritura, la Torá y los profetas.
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le pusieron las manos. Y crecía la palabra del Eterno, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, de repente cambia el tema en el versículo 8 y dice, y Esteban, justamente uno de los elegidos, lleno de gracia y de poder. Dos cosas, lleno. Vamos a entender bien esta palabra, lleno de gracia y lleno de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Quiere decir que al empezar a servir, y hay que entender una cosa, algunos dirían, ¿por qué yo no tengo grandes señales ni grandes prodigios? Porque no está sirviendo a nadie. Porque no está echando tu corazón para nadie. Porque realmente muchas veces el interés de la persona es engrandecerse a sí mismo, sentirse grande a sí mismo y no usar su entendimiento, su conocimiento para servir a otro, para compartir con otro. Ese es el tema. Entonces, lleno de gracia. Vamos a ver acá en la nota 8. ¿Qué es esto, el lleno de gracia? Hechos 6:8, en una traducción viviente. Esteban, un hombre lleno de gracia y de poder de Elohim, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Acá sale busqué un texto en Hechos 20 que dice, y ahora hermanos encomiendo a Dios. Nosotros lo que queremos saber es dos cosas, ¿qué es lleno de gracia y qué es lleno de poder? Dice, y ahora hermanos os encomiendo a Elohim y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bueno, la gracia, más abajo voy a ver la palabra, creo que puse aquí, a ver, sí, acá está, es charis en griego, más abajo está, ¿no? Charis. Pero vamos a seguir leyendo, para entender nomás qué es la gracia, vamos a ver esta parte. Es específica, vamos a leer esa parte donde dice charis, ahí está, abajo, gracia. Dice, específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Eso es lo que entendían en la palabra griega como charis. Cuando había una influencia de lo alto en sobre vos, una influencia quiere decir que la palabra, no vayan a entender otra vez un poder que te hacía tirar rayos y así como hacen esos pastores, fuego de... No, quiere decir que el entendimiento del Eterno funcionaba en tu corazón, funcionaba en tu vida. Y dice, y sobre el corazón, y su reflejo en la vida, exclusivamente gratitud, dice. O sea, vos, como el poder de Dios trabajó tanto en tu vida, vos tenías ese deseo de manifestar a otras personas, por eso estaba lleno de, se puede decir, de agradecimiento. Y después dice congraciarte, gratitud, mérito, elegancia, armonía y desenvoltura de los movimientos de una persona. Todo eso representaba gracia. Entonces cuando yo digo soy salvo por gracia, soy salvo por, quiere decir por haber recibido un amor tan grande y por haber sido congraciado con el poder, con el amor del Todopoderoso, pertenezco ahora a este camino. ¿Y cuál es este camino? ¿Qué es lo que yo entiendo cuando digo que hallé la gracia, estoy lleno de gracia? Que tengo ese favor del Todopoderoso de poder comprender su voluntad, o sea, su escritura, sus proyectos, sus planes. Y me siento muy agradecido que cambia mi vida. Cambia mi manera de actuar, cambia mi manera de andar. Por eso yo les digo siempre, la gracia es poder haber entendido lo que el Todopoderoso nos ha revelado. O sea, su Torah. Bueno, después volvamos arriba. Bueno, eso es lo que dice Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Elohim, el apóstol Pablo dice, y a la palabra de su gracia. Palabra de su gracia. Palabra que puede traerte en tu corazón mucho agradecimiento, mucha bendición, mucho deseo de hacer las cosas correctas, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
Salmos 33:6 dice, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El salmista, que creemos que es David, entiende el valor que tiene cuando vos comunicás y hablás y extendés lo que el Padre te ha puesto en tu corazón. O sea, cuando hablas su palabra. Porque entiende que esa palabra un día formó todo lo que nosotros vemos. Todo lo que existe apareció gracias a esa palabra. Entonces, tan poderoso es cuando vos podés hablar la palabra que muchas veces podés cambiar la vida de una persona, la condición de una persona, la salud de una persona, todas estas cosas. Ese es el poder que tiene la palabra. Proverbios 12:6. Las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los sadik, los justos, que dice ahí, salvan vidas. ¿Qué es un sadik? Alguien que busca agradar al Padre y caminar conforme a la voluntad del Padre. Lo que nosotros llamamos justo. Justo, santo, santo apartado, y perfecto. Perfecto es madurado, evolucionado, instruido. Esas personas cuando hablan salvan vidas. Un ignorante, por ejemplo, vos le preguntás a un ignorante, ¿cómo puedo hacer para un ignorante en electricidad? Mira, acá hay unos cuantos chispeos. Y vos le preguntás acá a Caleb, por ejemplo, le preguntás, Caleb, ¿cómo puedo hacer para que solucione estos cables? Y Caleb, a ver, agarra por ese cable ahí y toca a ver qué pasa. Así te va a decir. Entonces vos tocas, te vas a morir. Un ignorante no te puede explicar cómo, si no sabes ni conducir, cómo cruzar un camión, un puente cortito. O otras cosas. Entonces, una persona preparada, capacitada, instruida, cuando te habla, puede ser que te esté salvando tu vida. Cuando te está diciendo algo, mira, te quiero aconsejar que no hagas estas cosas, o que no te vayas por ahí, o que no camines por ahí, está como para salvarte tu vida. Eso es poder. Eso es lo que la Biblia dice, poder. Lleno de gracia, ¿qué quiere decir? Lleno de agradecimiento por las bendiciones que el Todopoderoso le ha dado, por la situación que está viviendo de ser elegido para servir al Eterno, y lleno de poder es la capacidad de poder transmitir a las personas cosas que le salven la vida, le cambien la vida, le cambien la mentalidad. Entonces lo que dice acá en este proverbio, las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. Bueno, acá la palabra poder, último está acá, le dice, es dunamis en el griego, que es potencia, potestad, autoridad y seguridad. Entiendan bien, poder es tener seguridad. ¿Por qué creen que el que tiene poder puede caminar tranquilo, puede andar sin problema? Porque no tiene poder, no anda con seguridad. Si ustedes tienen poder en la palabra, en los textos, y la gracia de agradecer esas cosas que el Padre les ha revelado, que han hecho que cambien su vida, que han hecho que cambie su matrimonio, su relación con sus hijos, su relación con su vecino, con sus padres, entonces eso a usted le da poder. Poder de poder guiar a otras personas, cambiar la vida de otras personas. Experimenten. Bueno, continuemos. Entonces ese es Esteban, lleno de gracia y poder. Y bueno, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Ahora, esto es lo que veo raro acá. ¿Qué pasa? Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y a mí ahora me pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que le habrá molestado a estos de la sinagoga? Y vean ahí, sinagoga llamada los libertos. Esto vamos a averiguar ahora por qué. Y eran ahí. Ahora, ¿de dónde eran estas personas? Acá salen 4 lugares y ahí no sé si Caleb tiene el mapa, quiero que vean para que podamos entender que probablemente uno de estos hombres, que probablemente eran hombres que tenían relación con los romanos, porque los libertos eran romanos, tenía que ver con Saulo de Tarso. No envié. A ver, un ratito, voy a decir, no sé, creo que no se fue. Envié en el grupo para la vida eterna.
Acá se dice Cirene, Alejandría, eran ciudades muy importantes en aquella época, ciudades muy importantes, ahí ustedes pueden ver. Entonces, ahí tenemos, a ver, voy a acercarme más. Todavía no aparece, ¿no? Ahí aparece. Allá arriba está Sicilia, es la parte, un pedazo de Italia, ¿no? Y después está abajo Cirene, el que está a punto rojo. Ese es Cirene. Y después más allá está Alejandría. Está Alejandría. Cirene, Alejandría, Sicilia. Y el último es Asia. Asia está ahí arriba de mi cabeza. Oh, a ver. No, acá. Allá. Allá dice Asia. Ahí está Grecia, Asia. Hacia esa zona también estaba. Ahí. Ahí estaba Asia. Hacia esa zona. Ahí ustedes pueden leer. Estaba Tarso. ¿Quién era de Tarso? Saulo. Entonces, probablemente, de acuerdo a mi perspectiva, aquí ya uno de estos revoltosos era Saulo de Tarso. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver un poco quién era estos libertos. Vamos a entrar en la nota 9. Un liberto era un antiguo esclavo que había sido liberado de su servidumbre y se había convertido en un ciudadano libre. Esto desde la perspectiva romana. La palabra liberto viene de los romanos. Y se había convertido en un ciudadano libre. Aún así, atiendan bien esto, no tenía el mismo estatus ni los mismos derechos. Y miren de quién persona, de un ingenuo. Eso me llamó la atención, ¿no? Ustedes siempre escuchan la palabra ingenuo. ¿Quién es un ingenuo? Es decir, alguien que nunca había caído en la esclavitud. O sea, se puede decir alguien que todavía no experimentó ser un esclavo. Quiere decir que el haber sido un esclavo después de ser liberado te abrió la mente. Te abrió la mente para poder comprender muchas cosas. Miren, yo antes caí en la esclavitud. Muchas veces los esclavos eran por crímenes que cometían, terminaban siendo esclavos, o por haber sido atrapados. Había muchas razones. Pero durante su esclavitud ellos pudieron aprender muchas cosas, entender muchas cosas, y se puede decir que se hicieron más astutos. Pero, aunque ellos eran libertos, tenían que ¿cómo se puede decir? Tenían que defender muchas veces sus posturas para poder quedar otra vez bien en las posiciones, tener un buen estatus. Entonces tenían que sobresalir ante las demás personas. Bueno, es decir, alguien que nunca había caído en la esclavitud y sería para siempre un antiguo esclavo. Siempre se le consideraría, vos fuiste alguna vez esclavo. Pero eso no significaba que no pudiera llegar a ser alguien importante, dice. Al contrario, muchos libertos alcanzaron una posición social, una riqueza superiores, incluso a los de la mayoría de los plebeyos, que eran ciudadanos de media clase. ¿Qué quiere decir? Que muchos libertos tenían esa mentalidad de no quedarse siempre en un lugar así bajo, sino ellos querían escalar precisamente para que ese su estatus de ex esclavo no le mantenga siempre, ¿cómo se puede decir?, decaído y deprimido. Entonces, ahora, sinagoga de los libertos. Eso es lo que es un liberto en el contexto romano. Ahora, la sinagoga de los libertos se menciona solo una vez en la Biblia. Sin embargo, la oposición surgió de los miembros de la sinagoga de los libertos, como se llamaba, dice, judíos de Cirene y Alejandría, así como de las provincias de Cilicia y Asia, que comenzó a discutir con Esteban. La sinagoga de los libertos se la llama sinagoga de los libertos en el King James, ¿no? La palabra libertino proviene del latín y originalmente se refería a un hombre que había sido esclavo, pero había sido puesto en libertad. Algunos eruditos creen que estas personas eran esclavos de los romanos, que habían sido liberados, se convirtieron en prosélitos de la religión judía y tenían una sinagoga en Jerusalén.
La Nueva Biblia Latinoamericana, ¿no?, la llama a este grupo Sinagoga de los Esclavos Liberados. Otros eruditos sostienen que estos libertos no eran prosélitos judíos, sino judíos de nacimiento que habían sido llevados cautivos por los romanos y luego puestos en libertad y posteriormente llamados liberti o libertini. Habían muchos judíos así. Algunos han especulado que entre estos miembros celosos de la sinagoga de los libertos estaba Saulo de Tarso, quien habría sido más que capaz de disputar con Esteban en cuestiones de religión. Bueno, en fin, en pocas palabras, hay dos posturas, dice, según los eruditos, las personas estudiosas, ¿no? Uno, que eran personas romanas que después de haber sido esclavos, vieron en la religión judía una manera de alcanzar un estatus privilegiado. Entonces empezaron a formar prosélitos, quiere decir personas que no eran judías y que entraban a la religión judía. Pero como ellos eran ex esclavos, entonces tenían otro estatus de ex esclavos. Y entonces entrando en la religión judía, porque en la religión romana ellos no podían más tener participación, ellos no podían más formar parte de la actividad religiosa romana. Pero sí, como prosélito judío, entonces le empezaba a dar un estatus principal o especial. Probablemente, dice alguno, que en eso estaba Saulo de Tarso, pero nosotros sabemos que Saulo de Tarso era judío, ¿no?, de nacimiento. O judíos de nacimiento que habían sido llevados esclavos por alguna razón, por algún motivo, que vivían en esas regiones, ¿no?, que vivían en esas regiones y habían sido tomados como esclavos y después habían sido liberados y decidieron venir y para levantar su estatus, porque recuerden, el liberto, para salir de esa categoría de, ¿cómo diríamos acá?, de expresidiario, algo así, expresidiario o carcelero, como se dice, querían levantar su estatus, entonces venían y se armaban asociaciones de hombres de fe, de hombres religiosos, para poder tener buena posición en la sociedad. Y esto lo que hicieron fue crear una sinagoga, empezar a estudiar la Torá, y justo se encuentran con Esteban, que estaba probablemente haciendo cosas, enseñando cosas. Entonces ellos veían que este Esteban, ¿quién es? Es un griego que quiere enseñarnos las cosas. Entonces empezaban a debatir con él. Me pongo a pensar que habrá sido sobre las cuestiones tradicionales del judaísmo, cosas que hasta Yeshua debatió muchas veces. Bueno, quedaba claro ese punto. Vemos entonces que Esteban estaba debatiendo con él, siendo debate. No hay problema en debatir. Yo pienso que no hay problema en hacer los debates, pero fíjense ustedes lo que va a ser raro acá en el debate. 10, versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Yo quiero entrar en la mente del que escribió esto, si fue Lucas o si fue alguien que redactó y después Lucas lo recopiló. ¿Qué es el mensaje que nos quiere dar el escritor? Acá te dice, Esteban tenía sabiduría, que no podía debatir con los libertos. Y uno diría, pero eso cualquiera puede decir, que vos eras más sabio y más sabio. Pero acá nos va a mostrar qué era esa sabiduría. Y esto tiene que quedar claro para todos, en especial los que todavía tienen la mentalidad de que la Torá ya quedó fuera, ya no es para predicar, para explicar nada. Segundo, de que los creyentes en Yeshua estaban en contra de la Torá o iban en contra de la Torá. Va a quedar demostrado que los creyentes en Yeshua, su función, su objetivo, era demostrarle a muchos líderes religiosos que se habían apartado de la Torá, y eso es fácil de corroborar hasta... Vamos, no voy a tocar nada, dice, no toquen nada. Es que alguna vez tengo que... Arrancó. ¿Me están escuchando otra vez, no? Bueno, entonces, pero no podían resistir a la sabiduría de Esteban, al espíritu que con él hablaba, dicen. Bueno, ¿por qué?
Bueno, lo que estaba diciéndole antes es que vamos a darnos cuenta que los judíos en realidad querían, que Esteban lo que quería es explicarles sobre la Torah. Bueno, vamos a ver lo que dice acá en la nota 10. Porque yo les daré las palabras apropiadas, dice Yeshua, ¿no? Y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Miren, esto es algo increíble. Si vos agarrás el mensaje que te va a dar el maestro Yeshua, vas a tener la posibilidad y la capacidad de debatir, porque el tema en el judaísmo antes era el debate, y no van a poder refutarte, dice, ni responderte, le vas a dejar callados. Y yo muchas veces me preguntaba, ¿cómo voy a hacer eso? Y si no tengo yo la suficiente respuesta. Algunos dirían, pero muchas veces Yeshua se contradijo. Miren, si vos te enfocás que el mensaje de la Torá, el mensaje de los discípulos, era volver a la Torá, hacer teshuvá, y ¿quién te podía refutar eso? ¿Quién puede refutarte eso? Solamente el que enseñe en contra de la Torá. El que se vaya en contra de la Torá puede refutarte. Pues si vos te vas sobre la Torá, si vos te vas con la instrucción del Padre, guía del Padre, para restaurar el reino del Eterno, entonces, no sé quién se le ocurre llamarme hasta ahora. Entonces, de esa forma, uno podrá tener la posibilidad de tener siempre la respuesta correcta. Eso es lo que Yeshua está diciendo. Bueno, versículo 11. Entonces, ahora, esta parte sí quiero que presten mucha atención. No podían discutir con Esteban. ¿Por qué? Yo me imagino, acá todavía no está el debate, pero después vamos a ver el debate. Pero me imagino que Esteban le estaba hablando, así como Yeshua le hablaba a los fariseos. Muchas de las cosas que ustedes quieren implementar con la sociedad son cosas que interrumpen el correcto desarrollo de la vida de una persona. Ustedes muchas veces meten tradiciones y costumbres que inclusive van en contra de lo que dice la Torah. Me imagino. Pero después cuando veamos el capítulo 7 eso vamos a corroborar. Pero miren lo que dice en este versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Bueno, vamos a poner dos perspectivas. Una, y si eso no fuera cierto, si eso fuera un agregado nada más ahí de los creyentes en Yeshua para ¿cómo se puede decir? Para menoscabar a la sinagoga de los libertos. O acá no dice lo que fueran ellos, dice unos. Entonces sobornaron a uno. Bueno, puede ser que sea de ellos. Si no fuera así, vamos a poner que probablemente no sabemos si fue cierto. Lo que a mí me interesa de ese tema, de ese versículo, es que aquí le están acusando a Esteban de predicar en contra de Moisés y contra de Dios. Esa es la acusación. Si el cristianismo, vamos a hablar del cristianismo tradicional de hoy, dice, si ustedes enseñan sobre Moisés, están saliendo de la gracia. Si ustedes enseñan que hay que regresar a la Torá, porque enseñar de Moisés es volver a la Torá. Hablar de Moisés es hablar del Shabbat. Hablar de Moisés es hablar de la fiesta bíblica. Hablar de Moisés es hablar de la conducta correcta de un creyente. Eso es hablar de Moisés. Hablar de Moisés es hablar de la sabiduría que el Todopoderoso le entregó a ese pueblo para que sean luz entre las naciones. Eso es hablar de Moisés. Ahora, los libertos, los de la sinagoga de liberto, dice que Esteban estaba hablando en contra de eso. O sea, según este texto, estaban inventando eso. O sea, Esteban no estaba hablando en contra de Moisés. Pero puede ser que no haya sido así. Pero lo que interesa es que acá la acusación en la antigüedad era: ustedes enseñan en contra de Moisés.
Y dice que y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Lograron, porque por lo visto tenían mucha influencia, lograron convencer a los líderes religiosos de que este señor, este joven o este hombre, está yendo en contra de nuestras creencias, enseñando al pueblo en contra de nuestras creencias, y por eso queremos llevarle a juicio, queremos presentarle a juicio. Y lo lograron, lo lograron. Bueno, veamos lo que dice en la nota 12. Hechos 6:12, nueva traducción viviente. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y nota 12. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. ¿Qué era el Concilio Supremo? Era donde se reunían todos los líderes, todas las autoridades, para poder debatir. En el judaísmo era importante el debate. Cuando alguien traía una acusación, se escuchaban los argumentos y debatían. Y se dividían en dos bandos. Un grupo iba a escuchar y otro grupo iba a escuchar. Y siempre uno tenía que estar a la defensiva y otro tenía que estar a la contra. Así tiene que ser. Nosotros vamos a entrar en el grupo por ejemplo, eran 70 miembros, 35 y 35. Así tenía que dividirse. 35 iban a acusar y 35 iban a defender. Vos, si era acusador y escuchaba el argumento del defensor, podía irte al bando de los defensores, si era acusador. Eso podía ocurrir. ¿Viste? Vamos a hablar por lo que significa lo que era el Sanedrín. El Sanedrín o el concilio, ¿no? Era, de hecho, la Corte Suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada. Fíjense muy bien lo que dice que era un concilio. Ellos interpretaban y aplicaban la Torá sagrada. El Sanedrín estaba compuesto por un mínimo de 23 jueces y un máximo de 71. Eran 71 porque la Biblia dice que Elohim dijo a Moisés en el desierto: coge 70 de entre los ancianos de Israel y haz asamblea de Israel. Eran los miembros que tenían que establecer justicia. Este número se convirtió en la cantidad estándar para la composición del Sanedrín en la época del segundo templo de Jerusalén. Aunque el Sanedrín podía entender de las causas que le eran propias, no podía condenar a nadie a muerte. Carecía de luz gladi, derecho de espada, o condena a la pena capital. Con la dominación romana del territorio a partir del año 6 después de Cristo, los líderes e instituciones de Judea son sometidos a la administración directa de Roma, y por tanto el Sanedrín también perdió muchas de sus funciones de carácter ejecutivo. Una vez expliqué también esto. Realmente en el tiempo de los romanos, el tiempo de los asmoneos, los macabeos y otros grupos, se cometieron muchas injusticias. Los líderes religiosos cometieron muchas injusticias con el pueblo. Muchas personas fueron ejecutadas injustamente. Muchas veces se aplicaba la ley de una manera muy como ya inaceptable. Algunos iban y acusaban a sus esposas de que ya no les caían bien o le fueron infiel, aunque era falso, para deshacerse de su esposa. Y por esta razón era apedreada así libremente. Algunos eran acusados de que quebrantaban el Shabbat y ya los condenaban a muerte. El condenar a muerte en el Shabbat era una interpretación que se hacía. Entonces, había tanta degradación en la aplicación de la justicia. No es que la ley estaba degradada, era el comportamiento de los líderes el que estaba, porque muchas veces los líderes actuaban de acuerdo a las exigencias de los políticos de turno, de las autoridades de turno, como ocurre hasta nuestra época. Entonces, viendo los romanos eso, ya a partir del año 6,
dice acá después del Mesías, cuando Yeshua por lo visto era bebé, sale un edicto donde ya los judíos no pueden más aplicar algunas leyes sobre los ciudadanos, como la pena capital. Si ellos quieren ejecutar a alguien, tienen que sí o sí comunicar a la autoridad romana. Pero aquí vamos a ver que no va a ocurrir eso, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque muchas veces algunas de las sentencias ellos lo hacían así como se dice, a escondidas. Así como una turba venía y así ejecutaba y después todo desaparecía. Muchas veces lo hacían así. Bueno, eso era entonces lo que significaba el Sanedrín. Le trajeron a Esteban a este lugar. Y después versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, que era el templo, ¿no? Y contra la Torá. O sea, ¿de qué le estaban acusando a Esteban? De que él estaba es algo así como decir, este templo es una porquería, este templo no tiene valor, este templo no funciona. Aquí no. ¿Se acuerdan que Yeshua había hablado del templo, pero había dicho, ustedes lo hicieron cueva de ladrones? No es el templo el que era el problema, eran las personas que estaban aplicando ahí las injusticias. Ellos estaban estafando a la gente, robándole su dinero, muchas cosas injustas. Miren, todas estas cosas se puede corroborar cuando uno investiga la historia de los judíos en la antigüedad. Estas son cosas que ocurrieron. Tal vez uno diría, pero esto será que ocurrió. Sí ocurrió. Hubo mucha injusticia en la época del segundo templo. Muchísimas injusticias. Y muchas personas que reclamaron esas injusticias. Entonces se le está acusando a Esteban de que él está hablando en contra del templo. Probablemente lo que él hablaba era en contra de los líderes que estaban aplicando incorrectamente muchas de las cosas que se tenían que hacer ahí. Y contra la Torá, dice. ¿Por qué contra la Torá? Porque muchas veces ellos le llamaban Torá a sus interpretaciones. Hasta hoy, lastimosamente en el judaísmo, muchas veces ellos creen que sus interpretaciones es ley sagrada, es ley santa, y que si no se aplica, se está quebrantando. Muchas ordenanzas que ellos establecieron, ellos creen que es ley sagrada, ley santa, y no es tanto así. Entonces, cuando vos estás hablando tal vez en contra de alguna interpretación, o diciendo que esto es una interpretación, ya muchos en aquella época y en esta época también consideraban como una blasfemia. Probablemente se refería a ese tipo de acusación. Ahora, esto ya había ocurrido en la antigüedad. Ya había habido en el mundo hebreo personas que se manifestaban así. Y esto habla la escritura. Vamos a ver. Nota 13. Miren, número en la Torá, ¿no? Número 16. La propia Torá nos habla de un evento increíble. Dice, todos, número 16:3. Todos se unieron contra Moisés y Aarón. Todos, dice. Y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Eterno santificó a la comunidad entera de Israel. Y Él está con nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Ahora ustedes pueden entrar en ese capítulo. Ustedes pueden entrar en ese capítulo y van a ver que ahí el tema era con Coré, Abirán y Natán, que no aceptaban el mandato o la supervisión de Moisés. No querían ser guiados por Moisés. La pregunta que yo siempre hacía, Moisés, ¿a través de qué guiaba al pueblo? ¿Cómo él guiaba al pueblo? A través de las instrucciones que el Padre le dio. Entonces ellos decían, nosotros no aceptamos esas instrucciones. Nosotros creemos que de nosotros también pueden salir instrucciones que el Señor nos da. O sea, ellos creían que también ellos podían tener su propia interpretación, su propia manera de entender la voluntad de Dios y podían también aplicarla.
¿Me entienden lo que estamos hablando, no? Entonces, uno diría, pero eso es lo que hicieron los cristianos en la antigüedad, en el judaísmo, ¿no? Uno cree así, y puede tener razón, porque el cristianismo ha tergiversado la Torá, la Biblia, le ha cambiado el sentido a la palabra, ha convertido totalmente en lo contrario de lo que dice la Escritura. El cristianismo ha creado otra nueva manera de servir a Dios. O sea, más bien ha mezclado con culturas paganas. Entonces aquí Coré, Natán y Abirán no están creyendo que la Torá que Moisés recibió del Eterno sea suficiente para poder guiar al pueblo. Que las interpretaciones que ellos también pueden tener son valiosas y se revelan. Y ustedes pueden leer todo lo que pasó después. O sea que acá el tema es no aceptar lo que la Torá dice. Oseas 4:7. Oseas es un profeta que le habló al pueblo del norte. Pueblo que había cambiado también las leyes del Eterno. A través de Jeroboam, que fue el rey que guió a las tribus del norte, él cambió la adoración a Jerusalén y les guió al pueblo a adorar a becerros de oro y a adorar en fechas distintas a lo que establecía la Torá. Entonces, durante muchos años el pueblo del norte empezó a adorar a diferentes formas de creencia que hasta empezaron a adorar a Baal y a Aserá y a otros dioses sidonios paganos. Entonces aparece un profeta ya en las puertas de la deportación a Asiria y les empieza a reclamar. Y ese era el profeta Oseas. Y sale esta palabra tan interesante en el capítulo 4, versículo 6 del libro de Oseas. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Atiendan bien. No, en Reina Valera dice porque no tenía conocimiento. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes. O sea, había sacerdotes que interpretaban la Torá de acuerdo a su manera, que tenían su propia alajá, su propio entendimiento. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Me niego, porque ustedes no quieren aceptar mi Torá, ya que olvidaron las leyes, o sea, las instrucciones de Elohim, que es los sacerdotes que se olvidaron, las instrucciones de Elohim, el debate con los ciudadanos de Samaria del norte, que era, se olvidaron de las leyes. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Léanlo bien, por favor. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Y han cambiado la gloria de Elohim por la vergüenza de los ídolos. Se han sujetado a hombres, se han sujetado a políticos, a líderes, y han dejado la gloria de Elohim, hermano, es la instrucción que el Padre te dejó, que nos dejó. Bueno, eso era el carácter. Y hay mucho más, pero yo no encontré. Hay reclamos del profeta Isaías, del profeta Ezequiel, del profeta Jeremías, que habla contra la corrupción del pueblo. Habla de la pluma mentirosa de los escribas y fariseos. Ustedes saben que de la época del profeta Isaías ya adulteraron las instrucciones del Padre. Ya estaba todo adulterado. Muchas de las leyes que se seguían en la época de Isaías, en la época de Jeremías, eran adulteradas. Se introdujeron mandatos inclusive para adorar a Asherá. Habían escritos que decían que ellos tenían que honrar a Asherá como reina del cielo. Por eso el profeta Jeremías habla de la pluma mentirosa de los escribas y fariseos. Bueno, eso para tener en cuenta. Entonces, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ahora, ¿qué era lo falso acá? Ellos, según el relator de Hechos, era falso que Esteban esté hablando contra la Torá,
y contra el templo. Pues, ahora, ¿qué es lo falso que decía Esteban? Dice el versículo 14. Pues le hemos oído decir que este Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Yo me pregunto, ¿ocurrió o no ocurrió esto que dice aquí? Yo me pregunto. Yeshua dio profecía. Profecía, ¿qué quiere decir? Todo que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron, maestro, cómo será? Todo esto no queda piedra sobre piedra. Eso es una profecía. Puede ser que lo que escribieron ya habían visto eso, ¿no? Puede ser también, ¿no? Pero lo importante es que ocurrió o no ocurrió. Entonces no fue falso. Pero para ellos era una blasfemia, ahora algo grave. Aunque según los textos que tenemos, cuando probablemente lo que se refiere acá es cuando Yeshua dice destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Era una forma poética de hablar de la resurrección. Según el propio relator, ¿no? Según el propio relator. Pero lo que yo me enfoco es que dice que Yeshua destruirá este lugar. Yeshua, lo que sabemos que él habló, es que este lugar se destruirá. ¿Quién destruyó ese lugar? Fueron los romanos. Pero realmente, ¿cómo se destruyó ese lugar? Por la guerra entre judíos. Por la masacre entre judíos. Ellos mismos destruyeron el lugar. Y después vinieron los romanos y lo completaron. Y destruyeron el templo. Y hasta hoy no hay templo. Entonces no fue Yeshua. Yeshua profetizó. Ahora, ¿cambiará la costumbre que nos dio Moisés? También ocurrió. Muchas de las costumbres se cambiaron cuando el pueblo judío fue dispersado por todas las naciones. Muchas de esas costumbres, muchas veces ellos adquirieron costumbres de acuerdo a los pueblos donde iban viviendo. Hoy en día tenemos al judaísmo askenazí, judaísmo caraíta, tenemos al judaísmo samaritano, tenemos al judaísmo sefardí, con diferentes costumbres que ya no son prácticamente lo que se usaban cuando vivían en el segundo templo, cuando estaban en el segundo templo. Cambiaron muchas cosas. Pero en lo que Yeshua hablaba, no era de las costumbres que son positivas para el pueblo. Hablaba de las costumbres que iban en contra de la Torah. Pero de que se cambió la costumbre, se cambió. Muchas cosas cambiaron. Entonces, estos relatos tienen, ¿cómo se puede decir? Pruebas históricas. Tienen manifestaciones de que ocurrieron. Entonces Esteban, si es que estaba defendiendo a su maestro Yeshua de esta manera, no estaba blasfemando, estaba profetizando tal vez, pero nunca estaba hablando en contra de la Torah. Acá habla de costumbres que nos dio Moisés. Y sabemos que muchas de esas costumbres eran alajá, interpretaciones. Eso es lo que ocurría. Veamos la nota 13, ya vimos, ¿no? Sí. La nota 14. Hechos 6:13. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Así dijeron que Esteban hablaba. Y el 14 dice, le hemos oído decir que este tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. O sea, leyes orales o alajá judía, o sea, la famosa Masei HaTorah. Para los que no entienden el debate de Pablo con los judaizantes, es sobre la Masei HaTorah, sobre las interpretaciones que iban en contra de la Torah, sobre muchas interpretaciones que eran para esclavizar al pueblo. Entonces los maestros eso es lo que enseñaban. Y bueno, ellos están diciendo que Yeshua irá en contra de esas, que Esteban está enseñando contra de esas cosas, y puede ser, no sé. Hechos 21:20, fíjense un acontecimiento que ocurrió en Hechos y que prueba que por lo menos el relator de Hechos no va a defender nunca ir en contra de la ley de Moisés. Y acá lo prueba por un acontecimiento que le pasó a Pablo. Dice, Hechos 21:20. Después de oírlo, alabaron a Elohim,
Luego dijeron, esto es cuando Pablo llega a Jerusalén y es recibido por la iglesia, y los hermanos, Pablo le empieza a contar todas las cosas que vivió, que experimentó, y los hermanos le cuentan lo que se está diciendo de él por todas partes. Tú sabes, querido hermano, eso le dice Santiago a Pablo, ¿no? Tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, dice. Y todos ellos siguen muy en serio la Torá de Moisés. Escuchen muy bien esto. Creer en Yeshua no es dejar de creer en la Torá, como muchos creen. Creer en Yeshua es fortalecer tu fe en la Torá. Así que Yeshua no fue un maestro que enseñó en contra de la Torá. Yeshua fue un maestro que enseñó a vivir la Torá, a seguir la Torá y a enseñar la Torá. Y dice, entonces le están diciendo, muchos de los judíos han creído en Yeshua y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés, la Torá. Pero se le ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú, le están hablando de Pablo, enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos, ni que practiquen otras costumbres judías. Una cosa muy importante, Pablo nunca enseñó a los judíos que dejen las prácticas judías. Sí debatió contra los judaizantes que querían imponer reglas judías a los gentiles, como la circuncisión, por ejemplo, que les quería imponer, que les quería obligar a seguir prácticas judías a ellos que están viviendo en medio de naciones que no tenían nada que ver con eso. Y cuando hablamos de práctica judía, hablamos de alajá, hablamos de interpretaciones, hablamos de costumbres ya que eran relacionados con la cultura judía, que no tenían nada que ver con la cultura griega o romana. Pero otra cosa es las leyes de la Torá, las que te hacen ser una persona diferente. Y entre ellos estaban las prácticas de la fiesta. Las fiestas eran un acontecimiento profético. Bueno, ellos han oído que les enseña a no circuncidar a sus hijos y que ni practiquen las otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos, versículo 23, que hagas lo siguiente. Miren lo que le van a decir a Pablo que haga. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos. Rumores, ¿qué rumores? De que Pablo enseña a los judíos a no seguir las costumbres judías. Y que tú mismo cumple las leyes judías, dice. Que tú mismo cumple. Pablo entonces, como judío, él cumplía las leyes judías. Él no tenía problema. Pero él no le podía imponer a un gentil que estaba viniendo a la fe judía, a la fe hebrea, a la fe en Yeshua, a la fe de la restauración, a que guarde algunas leyes judías que no tenía que ver con ello. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya le dijimos en una carta: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir la sangre o carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. O sea, ya se le había enviado a los gentiles una carta de las leyes que ellos tenían que seguir en cuanto a la conducta, para empezar a poder ser parte de la comunidad de los nazarenos. Esto es lo que comúnmente algunos llaman hoy en día las leyes noágidas. Pero eso de leyes noágidas es una tradición. En realidad, en general, el pueblo aprendía primero, cuando entraba a la fe, a dejar estas prácticas, porque eran las prácticas que eran más comunes entre los gentiles. Después dice que ellos iban aprendiendo lo concerniente a lo que decía la Torá, ya a profundidad, para cuando mientras más se acercaba a la fe, iba a aprender a vivir más detalladamente conforme a lo que dice la Torá. Y entre ellos estaba, por ejemplo, acá dice consumir sangre. Esos son leyes de animales kosher, ¿no? O la carne de animales estrangulados, ¿no?
de la inmoralidad sexual también. Con este texto vamos a terminar. Mateo 23, 1, lo que Yeshua realmente enseñó. Entonces Yeshua dijo a la multitud, Mateo 23, 1, y a sus discípulos, por tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. ¿Quiénes? Los escribanos. Que está escrito. De acuerdo a la correcta interpretación, acá todo lo que les digan tiene que decir que está escrito. Porque Yeshua no le podía decir, si no iba a contradecirse. Practique todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. No, practiquen todo lo que y obedezcan todo lo que les digan que está escrito. Cuando ellos les enseñan la Torá, eso ustedes hagan. Pero cuando ellos les enseñan algo que sale de su cabeza, dúdense. Pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan, dice. O sea, cuando vos ves que ellos están haciendo cosas incorrectas, no les siga. Simplemente cuando vos ves que hace cosas incorrectas, no les siga. Y una de las cosas que hacían, aplastan a la gente bajo el peso de la exigencia religiosa, insoportable, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Cuando te cargan con leyes que ni ellos pueden cumplir, no les siga ese camino. Yeshua eso enseñó, no que iba a cambiar costumbres a los judíos. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un mensajero. Este realmente tiene la cara de alguien que nos quiere decir un mensaje. Así significa esto. Parece que nos quiere decir algo, amigo. Después de que le dijeron todas estas cosas y le acusaron, hemos oído bla, 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 bla. Entonces le miraron a Esteban y no es que tenía cara como ángel así. No, tiene cara de que nos quiere decir algo, un mensaje. A ver, te escuchamos, amigo. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 7. Defensa. Y como siempre me dicen algunos, la Biblia es súper spoiler, porque ya dice defensa y muerte de Esteban. Acá ya nos dice ya que Esteban va a morir. Entonces ya como que le quitó el suspenso. Pero vamos a ver cómo se va a defender Esteban de la acusación. Recuerden, ¿de qué le acusan a él? De estar hablando en contra de Moisés, o sea, la Torá, y en contra del templo de Jerusalén, en contra del pueblo hebreo. Vamos a ver cómo él se va a defender. Cómo hay que defender tu fe. Cómo tener que defender tu creencia ante los que te acusan falsamente. Esteban, la próxima semana, nos va a demostrar. Así que estén pendientes, estén atentos. Vamos a analizar punto por punto, texto por texto, de qué habló nuestro amigo Esteban aquí en Hechos 7 la próxima semana. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Programa para la vida eterna. En estos momentos compartimos el libro de Los Hechos de los Apóstoles. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dio. ¿Es esto así?